decretos. Vamos a hacer un puntito acá, vamos a volver a las polémicas generadas en torno al decreto de necesidad y urgencia, a la super ley, Milei, mega ley o super ley Milei me gusta, tiene como una, ¿no? Musicalidad. Sí, claro. Sí, musicalidad. Super ley Milei. Es un poco Belén Francese, super ley Milei, ¿no? Te iba a decir que me sí. salió como un aforismo raro. Pero para entender las cuestiones vinculadas a la constitucionalidad de lo que estamos discutiendo, vamos a hablar con el uno. Para mí, humildemente, con cariño, respeto y admiración a todos los demás, el uno, Alejandro Fargosi, que es abogado constitucionalista, ex miembro del Consejo de la Magistratura, mi favorito, por otra parte. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Hola Marina, gracias. La verdad que me río porque tengo espejo, sé que del uno no soy seguro, pero Para mí sí, porque no tenés Gracias. dobleces y eso me encanta. Bueno, si te parece, arrancamos por el decreto de necesidad de urgencia que ya entró en vigencia. Y acá, ¿sabés la duda que se me genera? Yo entiendo perfecto que falta el trámite parlamentario. También sabemos que la bicameral de seguimiento no está constituida, que existe la chance de que lo traten las cámaras, que necesita el doble rechazo para ser rechazado. Pero a mí lo que no me queda claro es el tema de los tiempos del Congreso para esto. Es decir, el decreto podría tener vigencia de cuánto hasta que un día el Congreso te lo voltea. te diría que eternamente, hasta que el Congreso se le ocurra voltearlo, Ah. y es lo que ha pasado en todos los otros decretos de necesidad de urgencia. ¿Por qué nace el decreto de necesidad de urgencia? Es una concesión a la realidad. En teoría, las leyes las hace el Congreso y las cumple el Poder Ejecutivo y las juzga el Poder Judicial. Pero como el Congreso tiene tiempos eternos, a veces Sí. tienen tiempos lunares, fue que en la reforma del 94 se previó que en caso de necesidad y urgencia, que creo que si hay un caso de necesidad y urgencia, es en el año 2023-2024 de la Argentina, el Poder Ejecutivo podía adoptar decisiones legislativas, en la medida en que no fuesen anuladas por el Congreso. Bueno, el Congreso las puede anular cuando quiera. Lo que no se puede es estar esperando que los señores se decidan a ponerse de acuerdo y a votar. Perfecto. Porque mientras tanto pasa nuestra vida. Y en términos de constitucionalidad, ¿no? Hablamos del decreto, si querés podemos empezar también a desandar el camino de la ley. ¿Dónde ves las objeciones más plausibles? ¿Dónde ves los puntos más débiles? ¿Dónde crees que la justicia podría hacer lugar a amparos? Y si ves realmente un problema, una falla de origen en materia de constitucionalidad del decreto y de la ley. La verdad es que no lo veo. No solamente no lo veo, sino que, como comentaba ayer en un programa también de La Nación Más, o antes de ayer, Sí, casi con me Débora. pone de mal humor si no fuese abogado, porque dejaron pasar más o menos 1000 decretos de necesidad de urgencia, le dieron a Cristina Kirchner 16 años de poderes ilimitados de hecho y de derecho, con leyes de delegación de facultades, y ahora resulta que si las quiere Milei, es el fin de la República. Esto no es el fin de la República. El decreto de necesidad de urgencia está previsto en la Constitución, no tiene límites al largo, o sea, porque hubo algún político que dijo, no, pero es muy largo. Bueno, quédate sin dormir una noche si es muy largo. Pero no hay límite constitucional a eso. El país está cayendo a pedazos y lo vivimos todos, lo vemos todos. No hace falta fundamentarlo demasiado, como no hace falta fundamentar que el sol sale por el este y se pone en el oeste. De hecho, vos sabés que los abogados tenemos un concepto que es de público y notorio. Es de público y notorio que el sol sale por el este y se pone por el oeste, que llueve de arriba para abajo y que la Argentina está reventada. Con lo cual, la necesidad de urgencia, yo diría que basta invocarla. Y por otra parte, hay algo que vos como economista lo vas a captar a la perfección, y es cuando una empresa o cuando una persona hace una evaluación de riesgo, y me ha pasado 100.000 veces porque es mi trabajo, hace una evaluación de riesgo para invertir en un país, no solamente se analiza el micromundo de la inversión, qué sé yo, lo textil, lo farmacéutico, sino que también se analiza el todo del país. La estrategia, y no lo hablé con ellos porque no tengo contacto con el gobierno, pero la estrategia que ha seguido Milei me parece brillante desde el siguiente punto de vista, y es tanto lo que está mal que cambiar una cosa no basta. Hay que entrarle a todos los aspectos que a lo largo de 80 años
hemos ido recortando en materia de libertad individual. Ah, sí. Porque esto no empezó hace 20 años con Cristina Kirchner. Esto empezó, te digo, ¿cuándo? Esto empezó en 1925, cuando la Corte Suprema admitió que el Estado metiera mano en los contratos de alquiler. Ya en aquella época veníamos con la zaraza del contrato de alquiler. Al poco tiempo lo dejó sin efecto, pero a partir de ahí empezó lo que Sturzenegger, de una manera brillante, a mí nunca se me había ocurrido, y soy abogado, y él no, pero bueno, quizá por eso no se me había ocurrido, lo que Sturzenegger califica como la militarización de la legislación argentina. No sé si será por tantos golpes de Estado, por nuestro espíritu fascistoide, por lo que Un fuere. poco sí. Lo cierto Sí. es que las leyes en Argentina todas suponen que uno tiene que estar autorizado para hacer algo. Y es al revés. Bueno, sabés La que lo Constitución... hablábamos recién con Agustín, el economista, con Agustín Monteverde, esto de que a mí me impactó un presidente que salga a decir, el que quiere exportar va a poder exportar. Obvio. En ningún país lógico un presidente tendría necesidad de decir eso. Claro, o sea, va de suyo que el que quiere exportar puede exportar. Lo deseable es Es exportar. como una verdad de perogrullo, pero en la Argentina no. Es un poco en línea con esto que decías, ¿no? Que estamos acostumbrados a que el Estado autorice, a que el Estado disponga, que el Estado habilite. Y bueno, vos sabés que el que tiene el poder de la lapicera, ¿no? El que reparte se queda con la mejor parte, decía mi abuelita. Exactamente. Vos sabés, Marina, que yo me dediqué durante 40 años a dar clase en la facultad, y es muy interesante cuando uno recibe los alumnos, o sea, al principio, ¿no? A ver qué sensación tienen con respecto a determinadas premisas o principios jurídicos. A medida que fueron pasando esos 40 años, desde el 78, o más de 40, desde el 78 en adelante, me di cuenta que se iba generando progresivamente hasta llegar al epítome, al máximo ahora, esa sensación de los mismos alumnos de Derecho, que son ciudadanos en definitiva, jóvenes pero ciudadanos al fin, de que todo lo que no se les permite está prohibido. Y es exactamente al revés. Pero exactamente al revés. Que lo sepa la audiencia. Nosotros podemos hacer todo en la medida en que no esté prohibido. El principio de la libertad. Cuando Milei lo plantea, como también decís vos, de repente parece revolucionario y está repitiendo lo que dice la Constitución. Lo que pasa es que no la cumplimos. Ese es el punto. Estamos convertidos en un país fascistoide, militarizado en lo malo, no en lo bueno, porque somos desordenados. Y esto es una vuelta a eso. Si parece demasiado largo, como acusó Lustó, y viejo, lean más. ¿Qué quieren que les diga? Lo mismo que la ley Ómnibus. Hay tantos aspectos, pero tantos aspectos que hay que modificar, que no nos podemos quedar a discutir si tal cosa o tal otra. Por supuesto hay defectos. Vos y yo y mucha gente ha tenido que escribir más de 2 carillas más de una vez. En 2 carillas se te cuelan errores. Mirá si no se te van a colar en 300. Eso habrá que corregirlo, pero honestamente yo estoy muy contento con esto. Mirá que estaba con Patricia. Sí, lo sé. Pero de haberme avivado, hubiese trabajado más por Milei. Muy bien. Maxi. Alejandro, vos hablabas antes de las expectativas del exterior, del mundo, a este cambio de Argentina, a decreto que deroga un montón de leyes, en tal sentido que buena parte, no digo todas, porque obviamente hay una gran ley ómnibus, que una parte sea por decreto, ¿no le resta fuerza? No, porque la realidad es que en la medida en que el decreto cumpla con las normas, en cualquier país del mundo vos tenés 3 niveles de vigencia. En la Constitución, las leyes y el decreto. Y el DNU tiene rango de ley en la Constitución. Por supuesto, nuestro problema de seguridad jurídica no es si eso no es un DNU, sino es que somos la Argentina, que venimos incumpliendo nuestras obligaciones desde hace 100 años. Entonces, cuando uno habla, mira, les comparto con ustedes algo que nunca comenté, no venía al caso, pero ahora lo puedo comentar. Una de las multinacionales que opera en la Argentina, no voy a decir cuál, opera en buena parte del mundo. Bueno, al CEO de esa multinacional, que es argentino además, no es accionista, pero es un CEO contratado, digamos, le han prohibido ocupar las reuniones de directorio con temas de la Argentina, porque es perder el tiempo. Los tipos no quieren perder el tiempo en nosotros. Mantienen la inversión porque es en el área agropecuaria
y acá somos muy buenos en eso. Pero no quieren perder el tiempo porque decimos blanco y hacemos negro. Ese es el detalle de inseguridad jurídica que tenemos que remontar. No si es un DNU, ¿no? ¿Cómo lo remontamos? Cumpliendo con nuestras obligaciones y con nuestra palabra, Sí, claro. todo el tiempo, durante mucho tiempo. Claro, ahora Alejandro, para ir cerrando, ¿no? Hablabas recién del camino legislativo, del decreto y de la ley, y te pregunto por la vía judicial. Entiendo que hubo amparos, por ejemplo el de la CGT, rechazados con un argumento lógico, ¿no? Esto de, bueno, es abstracto, no estaba en vigencia para cuando hicieron el reclamo. Pero ¿crees que más allá de esto habrá amparos que prosperen y en qué medida puede ser la piedra en el camino de este proyecto de reconstrucción de esta Argentina liberal? Vos sabés, Marina, que cuando Roosevelt hizo toda la revolución de ordenamiento económico de Estados Unidos después de la crisis del 30 o del 29, el principal obstáculo que tuvo fue la Corte Suprema, los jueces y la Corte Suprema norteamericana, que funcionan de manera similar a como funcionan acá. O sea, pueden abortar una determinada reforma calificándola de inconstitucional. El riesgo existe. El riesgo en nuestro caso se potencia porque hay jueces que no tendrían que ser jueces, que tendrían que haber sido removidos, pero bueno, eso es otro capítulo de la charla. Pero lo cierto es que la justicia tiene 2 o 3 limitaciones muy importantes. Primero, no puede tomar decisiones en abstracto, como bien dijiste vos recién. Segundo, las decisiones que tome no son generales, son para el que hizo el caso juicio específico, sí. Exacto. Pueden sentar jurisprudencia. Exacto. Y tercero, no se trata de que a mí me parece inconstitucional porque creo en la ley de góndolas y voy y lo presento. Yo tengo que demostrar que la ley de góndolas me perjudica. Un interés afectado. Demostrar que tengo un derecho vulnerado. Y eso es muy difícil porque prácticamente todas las reformas que está planeando Milei, tanto en el DNU como en la ley, son reformas que nos dan libertad, que nos quitan un yunque de arriba de la cabeza. Con lo cual, demostrar el perjuicio es muy difícil. ¿Cómo demuestro el perjuicio de que se derogue la ley de abastecimiento? Claro, es súper interesante lo que planteas, ¿no? Porque uno no puede ir a plantear cualquier cosa, ni en abstracto, ni sin demostrar un derecho conculcado, ¿no? Me parece que eso es muy importante y a veces lo perdemos de vista, ¿viste? Y bueno, sí, pongo un amparo. Bueno, un juez tiene que hacer lugar. Te pongo un ejemplo que en un punto del zapato donde me aprieta a mí y a los otros 70.000 abogados de la Argentina. La intervención de los abogados en los divorcios. Sí. Por supuesto que me encanta tener áreas donde trabajar y donde poder ganar lícitamente mi dinero, pero si no hay abogado en el casamiento, ¿por qué no tiene que haber en el divorcio si no hay conflicto? Claro, si no hay conflicto... Pues si no hay conflicto... Claro. O sea, de la misma manera en que nadie pretende que haya un abogado que le explique a los que se casan todas las consecuencias legales que tiene que casarse, que son muchas, tampoco es necesario que la haya si no hay conflicto. Sí, es economía procesal. Exactamente. Distinto es el caso de eso de darle las soluciones a los escribanos. ¿Por qué a los escribanos? ¿Que son mejores? O sea, no tiene sentido. O sea, si vamos a seguir dándole monopolio a alguna profesión, dejémoslo. Ese es un coto de casa, otro día lo charlamos. Alejandro, siempre un placer. Sí. Les mandamos un beso, pero... Exactamente, los queremos mucho, son nuestros primos, pero tranquilos. Gracias, Alejandro, un placer siempre charlar contigo. Te mando un beso gigante. Feliz año, que sea con felicidad para todos el 2024, que venga la buena. Gracias. Bueno, siendo las 9:44, nos vamos a una brevísima pausa. A la vuelta seguimos desandando la información. Jean Libares en Casa de Gobierno, Carola Suárez en Constitución, todos los móviles de la Nación y la charla con Pancho Olivera, la última del año. Ya venimos.